La acusación y la sentencia en los grandes salones del Tribunal Galáctico en Century Prime se quedaron en silencio mientras la barbilla de la comandante Aria era llevada en sus muñecas. Atada por esposas de energía que brillaban en un azul siniestro, la humana se mantuvo erguida. Sus ojos oscuros escanearon los rostros alienígenas que se alineaban en la cámara del tribunal. Representantes de 100 especies diferentes observaron con una mezcla de curiosidad y desdén, mientras la única humana era llamada ante los jueces. El juez supremo Zeta Thor, un insectoide imponente con ojos compuestos que brillaban como manchas de aceite, se inclinó hacia adelante en su podio elevado. Sus mandíbulas chasquearon en lo que pasó por una mueca de desprecio entre su especie. Comandante Arachen de la Tierra, usted se mantiene acusado de alta traición contra la Confederación Galáctica. ¿Cómo se declara? La voz de Aria sonó clara y desafiante, haciendo eco a través de la cámara cavernosa. No culpable. Estos cargos son inventados y este tri es una farsa. Un murmullo se expande a través de la multitud reunida. Los humanos eran conocidos por su audacia, pero pocos se habían atrevido a desafiar al tribunal tan abiertamente. Los ojos compuestos de Thor de Six brillaron peligrosamente. La evidencia en tu contra es abrumadora. Humano. Tenemos testimonios de múltiples fuentes que confirman tu colaboración con los rebeldes del Centu Próxima. Tus acciones han llevado a la muerte de innumerables ciudadanos de la Confederación. Tus fuentes están equivocadas o mienten. El Aria disparó de vuelta. Nunca he puesto un pastel en el Centu Próxima. Exijo ver esta evidencia e interrogar a estos testigos. El caparazón de los jueces superiores se sacudió en lo que podría haber sido una risa. Este no es uno de tus tribunales terrestres primitivos. Comandante, el Tribunal Galáctico no se inclina ante las demandas de los acusados. Nuestro juicio es rápido y definitivo. Cuando Ara abrió la boca para protestar más, una pantalla gráfica Hall cobró vida en el centro de la cámara. Mostraba imágenes granuladas de alguien que se parecía vagamente a un área de reunión con líderes rebeldes conocidos. El rostro de la figura estaba oscurecido, pero la altura y la constitución eran lo suficientemente similares para echar fuera. Esto es claramente manipulado. Aria protestó, pero sus palabras fueron ahogadas por los murmullos crecientes de la multitud. Six. Thor levantó un apéndice de garra para hacer silencio. El tribunal ha revisado todas las pruebas y testimonios. Encontramos al comandante Aera Chin culpable de todos los cargos. Las palabras golpearon a Aria como un golpe físico. Ella sabía que el tribunal era corrupto, que todo este juicio era una farsa, pero la finalidad de la sentencia todavía le envió un escalofrío por la columna. Por el crimen de alta traición solo puede haber una oración Six. Thor continuó su voz llena de una cruel satisfacción. Comandante Chen, usted está por la presente, condenado al exilio en el mundo de la muerte de Makosa Prime. Un Gast colectivo subió de los alienígenas reunidos, incluso entre los miembros endurecidos de la Confederación Galáctica. Se habló de Makosa. Prime en susurros silenciosos, era un planeta tan hostil, tan absolutamente hostil a la vida, que fue utilizada solo para la eliminación de los peores criminales de la Confederación. Nadie había sobrevivido nunca más de unos pocos días en su superficie tóxica. Ara sintió que la sangre se le drenaba del rostro, pero se negó a mostrar miedo. Sabía que esto era más que un castigo. Era un mensaje a la Tierra y a cualquier otra especie que pudiera pensar en desafiar a la autoridad de la Confederación. Estás cometiendo un error, Aria dijo en voz baja e intensa. Soy inocente y algún día la verdad saldrá a la luz. Y cuando lo haga, recuerda este momento, recuerda que tú sentenció a muerte a una persona inocente, basándose en mentiras y pruebas fabricadas. Six Thor agitó una garra desdeñosa. Tus protestas son anotadas y desestimadas. Guardias humanos preparan al prisionero para transportarlo a Necroa. Prime dejó que su destino sirviera como advertencia para todos los que desafiarían a la Confederación Galáctica, mientras los guardias se movían para arrastrarla lejos. Aria miró fijamente a Six Thor por última vez. En ese momento una promesa silenciosa pasó entre ellos. Esto no había terminado. De alguna manera Ara Chin sobreviviría. Y cuando lo hiciera el Tribunal Galáctico corrupto,
se enfrentaría a un ajuste de cuentas que nunca vieron venir. Las puertas de la cámara del tribunal se cerraron de golpe, dejando atrás una habitación llena de emoción y temor. Nadie podría haber adivinado que este día marcaría el comienzo de una cadena de eventos que sacudirían los nacimientos mismos de la Confederación Galáctica. Llegada a Necroa Prime, la nave de transporte prisión se estremeció al entrar en Necroa. La turbulenta atmósfera de Prime. La comandante Ara Chen, atada a una cápsula de contención, presionó los dientes contra las violentas sacudidas a través de la pequeña ventana. Vislumbró el paisaje infernal debajo de un mundo que parecía diseñado con el único propósito de extinguir la vida mientras la nave descendía. La mente de Ara corría. Había pasado el viaje en aislamiento, usando cada momento para prepararse mental y básicamente para lo que le esperaba. Sabía que las dificultades eran astronómicas, pero Ara nunca había sido de las que aceptaban la derrota con un golpe sordo en los huesos. La nave se aterrizó. La puerta de la cápsula de Ara se abrió con un siseo y el aire acre entró quemándole las fosas nasales. 2 guardias envueltos de pies a cabeza en equipo protector la sacaron bruscamente. «Bienvenida a tu nuevo hogar, humana». Uno de ellos se burló con voz distorsionada por su casco. «Trata de no morir demasiado rápido. Tenemos una piscina de ropa de cama». Ara no dignificó eso con una respuesta. Ojos estaban ocupados, escaneando el paisaje, tomando cada detalle. El cielo era de un verde enfermizo, lleno de nubes tóxicas que ocasionalmente brillaban con relámpagos antinaturales. El suelo era un mosaico de fragmentos de obsidiana, afilados como navajas y charcos burbujeantes de lo que parecía ácido en la distancia. Algo que podría haber sido una cadena montañosa se alzaba con sus picos desapareciendo en la atmósfera venenosa. Más cerca, estructuras retorcidas que podrían haber sido árboles o hongos gigantes se balanceaban en el viento costero, liberando ocasionalmente nubes de esporas que flotaban siniestramente. Los guardias marcharon a poca distancia de la nave y luego la empujaron abruptamente hacia adelante. Tropezó apenas manteniendo el equilibrio en el suelo traicionero, su kit de supervivencia. «Cortesía del Tribunal Galáctico», dijo el segundo guardia burlonamente, arrojando un pequeño paquete a sus pies que extienda su sufrimiento por unas pocas horas. Antes de que la zona pudiera responder, los guardias ya se estaban retirando a su nave. En momentos, el chaleco se levantó dejándola sola en el planeta hostil. Ara no perdió tiempo. Agarró el equipo de supervivencia y corrió hacia el dudoso refugio de una formación rocosa cercana. El aire quemaba en sus pulmones y podía sentir la atmósfera costosa que comenzaba a devorar su traje de prisionero estándar. Una vez en cubierta, abrió el equipo de supervivencia dentro y encontró un purificador de agua lamentablemente pequeño, un puñado de barras nutritivas, un botiquín médico básico y una herramienta múltiple. Apenas era suficiente para durar un día y mucho menos para brindar una posibilidad real de supervivencia. «Gracias por nada», Ara murmuró, pero su mente ya estaba preocupada con las posibilidades. Se había entrenado para situaciones extremas. Había sobrevivido a condiciones que habrían quebrado a la mayoría de los humanos. Este era solo otro desafío que superar. Un grito penetrante atravesó el aire y envió escalofríos por la columna de Ara. Había algo ahí afuera. Algo que había evolucionado para prosperar en este entorno de pesadilla y sonaba hambriento. La primera prioridad de Ara era refugio. Necesitaba encontrar un lugar seguro de la atmósfera tóxica y de cualquier depredador que acechara en este infierno alienígena. Sus ojos se posaron en una grieta estrecha en la cara de roca detrás de ella. No era ideal, pero fue un comienzo. Cuando comenzó a moverse, un dolor abrasador le atravesó la pierna. Al mirar hacia abajo, vio que el suelo mismo estaba devorando su bota. Arya se quitó rápidamente el calzado que se desintegraba usando partes de su mono para crear envolturas improvisadas para sus pies. El grito se escuchó de nuevo. Esta vez Ara cojeaba hacia la grieta. Cada paso era una batalla contra el terreno hostil. Podía sentir que su piel se ampollaba por la exposición al aire. Sus pulmones ardían con cada respiración. Justo cuando llegó a la grieta, un movimiento le llamó la atención detrás de un grupo de árboles fúngicos. Surgió una criatura. Una criatura salió directamente de una pesadilla.
una masa retorcida de tentáculos y ojos. Su piel brillaba con una capa mucosa protectora. Aerra se zambulló en la grieta acuñándose lo más atrás que pudo. La criatura se deslizó más cerca sus apéndices, sondeando la entrada. Ara contuvo la respiración ignorando el dolor que atormentaba su cuerpo, mientras observaba a uno de los investigadores de Dennis de Necroa Prime. Escondite después de lo que parecía una eternidad, la criatura se retiró aparentemente, decidiendo que el esfuerzo de extraerla no valía la pena. Arel dejó escapar un suspiro tembloroso, haciendo una mueca de dolor en su pecho, mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Todo el peso de su situación cayó sobre ella. Estaba sola en un planeta que la quería muerta con mínimos suministros y sin esperanza de rescate. La parte racional de su mente gritó que la supervivencia era imposible, pero cuando Ara miró el mundo tóxico que iba a ser su tumba, una determinación feroz se apoderó de ella. Ella no había llegado tan lejos, no había sobrevivido a la justicia corrupta del tribunal. Solo para acostarse y morir, ella encontraría una manera de vivir para prosperar incluso en este lugar de muerte, y al hacerlo le demostraría a la Confederación Galáctica que habían cometido un grave error al subestimar a la humanidad con un propósito renovado. Arra comenzó a examinar su refugio más de cerca. Tenía que haber una manera de sobrevivir aquí, y ella la iba a encontrar sin importar el costo. Los días de adaptación y supervivencia en Necroa Prime se confundieron en una neblina de dolor y vigilancia constante. Ara Chen había perdido la noción del tiempo. Su enfoque se redujo a un solo objetivo. Sobrevivir. Cada respiración era una lucha, cada movimiento una batalla contra el planeta que parecía decidido a destruirla, pero lentamente se estaba adaptando de manera incremental. Aerra había transformado su refugio inicial en una base más permanente usando la herramienta múltiple de su equipo de supervivencia y las rocas que reuniendo minuciosamente. Ella había expandido la grieta en una pequeña cueva. Descubrió que ciertos depósitos minerales en la roca ayudaron a neutralizar la atmósfera tóxica y forró su refugio con estas piedras que salvan vidas. La comida y el agua seguían siendo sus mayores desafíos. Las barras de nutrientes se habían agotado hace mucho tiempo y el pequeño purificador de agua solo podía hacer mucho. Ara se había visto obligada a alejarse de su refugio, arriesgándose a exponerse a los peligros de los Necroa en busca de sustento. Fue en una de estas expediciones que Ara hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Se había estado acercando con cautela a uno de los estanques ácidos que salpicaban el paisaje, con la esperanza de probar si su sistema de filtración improvisado podía hacer que el líquido se volviera líquido. Mientras se acercaba al borde del estanque, un movimiento le llamó la atención al primero. Ara pensó que era otro de los depredadores de pesadilla que aprendió a evitar, pero mientras miraba, se dio cuenta de que esta criatura era diferente. Era pequeña, no más grande que su mano, con un cuerpo segmentado cubierto de escamas iridiscentes. La criatura estaba bebiendo del estanque ácido, aparentemente no afectado por el líquido corrosivo. La fascinación superó la precaución y Area se acercó un poco más. La criatura notó su acercamiento, pero no huyó. En lugar de eso, se volvió para mirarla y reveló un par de ojos compuestos que la miraban con inteligencia inequívoca. «Hola», dijo Ara, suavemente, su voz áspera por desuso. «No eres una cosita sorprendente para ella». Con asombro la criatura respondió, no con palabras, sino con una serie de chasquidos y chirridos que parecían demasiado complejos para ser aleatorios. Se escabulló más cerca de ella, sus movimientos curiosos en lugar de agresivos. Aria se mantuvo perfectamente quieta mientras la criatura la investigaba. Se subió a su mano extendida, su toque sorprendentemente suave mientras exploraba. Ara notó algo extraordinario donde la criatura tocó su piel ampollada. El dolor se alivió. Bueno, me condenarán. Ara respiró.
No eres inmune a este infierno. Puedes neutralizar sus efectos. La criatura volvió a gorjear como si estuviera de acuerdo. Una idea comenzó a formarse en la mente de Area. Si pudiera comunicarse con este ser, si pudiera formar algún tipo de alianza durante las próximas semanas, Ara se dedicó a comprender a su nueva compañera, a la que llamó Nova. Descubrió que Nova no estaba sola. Había un ecosistema completo de criaturas que se habían adaptado a las duras condiciones de NCR. Algunas, como Nova, parecían poseer propiedades neutralizantes. Otras eran peligrosas, pero de maneras que Ara podía aprender a predecir y evitar. Las habilidades de supervivencia de Ara crecieron exponencialmente con la ayuda de Nova. Aprendió cuál de las extrañas floras del planeta era comestible, cómo extraer agua de fuentes aparentemente venenosas y cómo moverse por el terreno traicionero sin lastimarse. Incluso logró fabricar un equipo de protección rudimentario pero efectivo, usando las escalas mudadas de criaturas como Nova. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente llegó cuando Ara se dio cuenta de que estaba cambiando. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero a medida que pasaba el tiempo se volvía innegable. Su cuerpo se estaba adaptando a Necroa Prime. El aire tóxico que una vez había dejado su jadeo, ahora solo irritaba sus pulmones. Su piel, que alguna vez estuvo en carne viva y ampollada, se estaba endureciendo y estaba desarrollando un brillo iridiscente que recordaba a las escamas de Nova. Ara sabía que, por todos los derechos, ella debería estar muerta. El Tribunal Galáctico la había sentenciado a este mundo esperando que muriera en unos días. En cambio, estaba prosperando. El pensamiento la llenó de un orgullo feroz, no solo por sí misma, sino por la adaptabilidad de la humanidad como un todo. Cuando un día estaba parada en la entrada de su refugio, mirando el paisaje alienígena que se había convertido en su hogar, Ara sintió un cambio en su perspectiva. Necroa Prime ya no era solo una prisión o una sentencia de muerte, era un desafío que estaba enfrentando de frente. Nova chilló a sus pies y Arel miró a su improbable aliado. ¿Sabe qué, pequeña? Creo que es hora de que exploremos un poco más. Este planeta ha estado tratando de matarme desde que llegué. Tal vez sea hora de que comience a contraatacar con Nova a su lado. Ara partió a través de las tóxicas llanuras. No sabía qué podría encontrar, pero por primera vez desde su llegada sintió un rayo de esperanza. En algún lugar de este mundo de muerte podría haber respuestas sobre el planeta, sobre ella misma y tal vez incluso sobre el sistema corrupto que la había enviado aquí mientras caminaba. Ara se permitió una sonrisa sombría. El Tribunal Galáctico había cometido un grave error al subestimarla, al subestimar a la humanidad, y algún día, de alguna manera, les haría pagar por ese error, pero por ahora tenía un mundo que conquistar, un paso tóxico a la vez. La creciente inquietud de los tribunales en los salones del Tribunal Galáctico en Century Prime había un aire de tensión que había reemplazado la atmósfera habitual de superioridad presuntuosa. Los ojos compuestos del juez supremo, Six Thor, parpadearon nerviosamente mientras revisaba el último informe de Necroa Prime. Los datos que tenía ante él desafiaban la creencia, pero la evidencia era irrefutable e imposible. Él parpadeó mandíbulas haciendo clic en agitación. La hembra humana aún vive al otro lado de la habitación. Consejero, Vexa, un ser serpentino del sistema Uchi, se desenrolló de su flotador. Plataforma. No solo ilumina 6. Thor. Según estas lecturas, ella parece estar prosperando. La pantalla holográfica en el centro de la cámara. Parpadeó a la vida mostrando imágenes granuladas capturadas por los sistemas de monitoreo automatizados de Necroa Prime. Los miembros del tribunal reunidos observaron en silencio atónito cómo la imagen resuelta a mostrar al comandante Ara Chen no solo vivo, sino moviéndose con un propósito a través del paisaje tóxico. Más sorprendentemente, ella parecía estar acompañada por uno de los PL y sus formas de vida nativas. Esto va más allá de la mera supervivencia. Ras Kelex, el Aven representante de Demb. Ella se está adaptando a las condiciones del planeta, posiblemente incluso comunicándose con su fauna. Esto es sin precedentes, Six. Las carpas de Thor temblaron en lo que podría haber sido miedo si la palabra de esto se supiera.
Las consecuencias podrían ser problemáticas. Vexa su lengua bífida, moviéndose en agitación. Sería catastrófico el tribunal. La sentencia a muerte segura. Su supervivencia continua pone en tela de juicio no solo nuestro juicio, sino los fundamentos mismos de nuestra autoridad. La Cámara estalló en una cacofonía de voces alienígenas, cada miembro previendo las implicaciones de este desarrollo inesperado. Sixtor levantó un apéndice con garras para hacer silencio, pero tomó varios momentos para que se restableciera el orden. Debemos contener esta situación. Sixtor declaró que nadie fuera de esta cámara puede saber de la supervivencia humana. Aumentamos los protocolos de seguridad alrededor de los sistemas de monitoreo de Necroa Prime. En lo que respecta al resto de la Confederación Galáctica, la comandante Aria Chen falleció días después de su exilio. ¿Y qué pasa con la humana misma? Kellex preguntó con sus plumas erizadas. ¿Enviaremos un equipo de extracción para rectificar la situación? Los ojos compuestos de Sixtor brillaron. Peligrosamente. No, Necrosha Prime, nunca nos ha fallado antes. Le daremos más tiempo al planeta. La reclamará eventualmente. Debemos simplemente ser pacientes. Pero incluso mientras hablaba duda. No en el alto juez. Él había subestimado a este humano. Una vez antes, las consecuencias de hacerlo de nuevo podrían ser nefastas cuando la reunión del tribunal se levantó y ninguno de los miembros notó el pequeño y anodino dron de mantenimiento que flotaba en la esquina de la cámara. Sus sensores operacionales habían capturado cada palabra, cada gesto, y en lo profundo de las entradas de la estación Centaur Prime, esas grabaciones estaban siendo revisadas cuidadosamente por ojos que no pertenecen al tribunal, en una habitación con poca luz llena de terminales de computadoras zumbantes. Lynn, la agente cubierta de la Tierra dentro de la Confederación Galáctica, sintió que su corazón se aceleraba mientras miraba las imágenes. Sus dedos volaron sobre el teclado encriptando los datos para transmisión inmediata a la Tierra. ¡Oh, Ara! Susurró una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. Eres magnífico, tonto testarudo. Realmente lo estás haciendo. Sara nunca había creído los cargos contra Ara. Había sospechado que el juicio era una farsa, una forma del tribunal de hacer un ejemplo de una estrella humana en ascenso, pero nunca se había atrevido a esperar que Ara realmente pudiera sobrevivir a Necroa Prime, mientras la transmisión encriptada volaba hacia la Tierra. Sora se permitió una sonrisa sombría. El tribunal pensó que podía simplemente barrer la supervivencia de Aras. Bajo la alfombra, no tenían idea de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre sus cabezas de regreso a la Tierra. La noticia de la supervivencia de Ara golpeó como una supernova el público que había estado indignado por su sentencia. Ahora se unió a su alrededor como un símbolo de la resiliencia humana. Las protestas estallaron afuera de las embajadas de la Confederación Galáctica. Los canales diplomáticos zumbaron con demandas de explicaciones para la justicia. En los más altos niveles del gobierno de la Tierra se convocaron reuniones de emergencia, se debatieron estrategias, se forjaron alianzas. Otras especies dentro de la Confederación, que durante mucho tiempo se habían resentido por el gobierno de mano dura del tribunal, comenzó a ver una oportunidad para el cambio a medida que la tormenta de fuego política se extendía por la galaxia en Necroa Prime. Ara Chen permaneció felizmente inconsciente del impacto que estaba teniendo su supervivencia y continuó su lucha diaria adentrándose más profundamente en los misterios del planeta, sin sospechar nunca que cada uno de sus movimientos enviaba ondas de choque a través de los cimientos de la sociedad galáctica. El Tribunal Galáctico había previsto que Macrop Prime fuera la tumba de Ara. En cambio, se había convertido en el crisol en el que se estaba forjando una revolución, y a medida que las tensiones aumentaban y las alianzas cambiaban, la galaxia contenía la respiración esperando a ver qué surgiría de ese crisol tóxico, ya que en el vasto tapiz de la política cósmica, un solo hilo se había soltado, y mientras Ara Chen luchaba para sobrevivir en un mundo de muerte, ese hilo amenazaba con desenredar todo. El tejido corrupto de la Confederación Galáctica. Triunfo y revolución.
Los vientos costeros de Microa Prime aullaban alrededor de la barbilla de Ara mientras estaba parada en la entrada de una enorme estructura antigua. Su arquitectura no se parecía a nada que hubiera visto jamás, todas curvas amplias y ángulos imposibles que parecían desafiar las leyes de la física nova. Su fiel compañera parloteaba emocionada a sus pies. «Lo sé, pequeña Ara», dijo su voz apenas audible sobre el viento. Esto es lo que hemos estado buscando meses de exploración. De profundizar en los misterios de la NCR los habían traído. Aquí. Ara. Había notado patrones en el caótico ecosistema del planeta, indicios de diseño debajo de la aparente aleatoriedad. Seguir estas pistas la había traído a este lugar, una instalación que precedió no solo a la Confederación Galáctica, sino posiblemente a todas civilizaciones conocidas se han adentrado en el área. Las luces parpadearon y cobraron vida. Respondiendo a su presencia, el aire. Aquí era diferente, purificado de alguna manera. Respiró profundamente, saboreando la ausencia de la sensación de ardor a la que se había acostumbrado. Es una estación de terraformación. Ara se dio cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras observaba la compleja maquinaria que la rodeaba. Todo este planeta no es un mundo de muerte natural. Es un experimento que salió mal. Su mente corría mientras reconstruía las implicaciones. Necrosha Prime no siempre había sido un paisaje infernal. En algún momento del pasado distante, una raza antigua había intentado transformarlo para crear un paraíso, pero algo había salido catastróficamente mal, convirtiendo su sueño en una pesadilla. Mientras Ara profundizaba en los sistemas de las instalaciones, ayudada por la asombrosa habilidad de Nova para interactuar con la tecnología alienígena, descubrió más que solo la historia del planeta, encontró una manera de arreglarlo. Podemos revertir el proceso. Ara respiró esperanza surgiendo a través de. Ella puede sanar este mundo, pero mientras trabajaba para comprender los complejos sistemas, Ara se dio cuenta de que las implicaciones se extendían mucho más allá de Necroa Prime. La tecnología aquí, si se usa correctamente, podría transformar mundos, crear hábitat, donde antes no existía ninguno en las manos equivocadas. También podría ser un arma de poder inimaginable. Teclado encriptando los datos para transmisión inmediata a la Tierra. «Oh, Ara», susurró una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. «Eres magnífico, tonto testarudo. Realmente lo estás haciendo». Sara nunca había creído los cargos contra Ara. Había sospechado que el juicio era una farsa, una forma del tribunal de hacer un ejemplo de una estrella humana en ascenso, pero nunca se había atrevido a esperar que Ara realmente pudiera sobrevivir a Necroa Prime, mientras la transmisión encriptada volaba hacia la Tierra. Sora se permitió una sonrisa sombría. El tribunal pensó que podía simplemente barrer la supervivencia de Aras. Bajo la alfombra, no tenían idea de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre sus cabezas de regreso a la Tierra. La noticia de la supervivencia de Ara golpeó como una supernova el público que había estado indignado por su sentencia. Ahora se unió a su alrededor como un símbolo de la resiliencia humana. Las protestas estallaron afuera de las embajadas de la Confederación Galáctica. Los canales diplomáticos zumbaron con demandas de explicaciones para la justicia. En los más altos niveles del gobierno de la Tierra se convocaron reuniones de emergencia, se debatieron estrategias, se forjaron alianzas. Otras especies dentro de la Confederación, que durante mucho tiempo se habían resentido por el gobierno de mano dura del tribunal, comenzó a ver una oportunidad para el cambio a medida que la tormenta de fuego política se extendía por la galaxia en Necroa Prime. Ara Chen permaneció felizmente inconsciente del impacto que estaba teniendo su supervivencia y continuó su lucha diaria, adentrándose más profundamente en los misterios del planeta, sin sospechar nunca que cada uno de sus movimientos enviaba ondas de choque a través de los cimientos de la sociedad galáctica. El Tribunal Galáctico había previsto que Macrop Prime fuera la tumba de Ara.
En cambio, se había convertido en el crisol en el que se estaba forjando una revolución, y a medida que las tensiones aumentaban y las alianzas cambiaban, la galaxia contenía la respiración esperando a ver qué surgiría de ese crisol tóxico, ya que en el vasto tapiz de la política cósmica, un solo hilo se había soltado, y mientras Ara Chen luchaba para sobrevivir en un mundo de muerte, ese hilo amenazaba con desenredar todo. El tejido corrupto de la Confederación Galáctica. Triunfo y revolución. Los vientos costeros de Micro a Prime aullaban alrededor de la barbilla de Ara mientras estaba parada en la entrada de una enorme estructura antigua. Su arquitectura no se parecía a nada que hubiera visto jamás, todas curvas amplias y ángulos imposibles que parecían desafiar las leyes de la física nova. Su fiel compañera parloteaba emocionada a sus pies. «Lo sé, pequeña Ara», dijo su voz apenas audible sobre el viento. Esto es lo que hemos estado buscando meses de exploración. De profundizar en los misterios de la NCR los habían traído. Aquí. Ara. Había notado patrones en el caótico ecosistema del planeta, indicios de diseño debajo de la aparente aleatoriedad. Seguir estas pistas la había traído a este lugar, una instalación que precedió no solo a la Confederación Galáctica, sino posiblemente a todas civilizaciones conocidas se han adentrado en el área. Las luces parpadearon y cobraron vida. Respondiendo a su presencia, el aire. Aquí era diferente, purificado de alguna manera. Respiró profundamente, saboreando la ausencia de la sensación de ardor a la que se había acostumbrado. Es una estación de terraformación. Ara se dio cuenta. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras observaba la compleja maquinaria que la rodeaba. Todo este planeta no es un mundo de muerte natural. Es un experimento que salió mal. Su mente corría mientras reconstruía las implicaciones. Necrosha Prime no siempre había sido un paisaje infernal. En algún momento del pasado distante, una raza antigua había intentado transformarlo para crear un paraíso, pero algo había salido catastróficamente mal, convirtiendo su sueño en una pesadilla. Mientras Ara profundizaba en los sistemas de las instalaciones, ayudada por la asombrosa habilidad de Nova para interactuar con la tecnología alienígena, descubrió más que solo la historia del planeta, encontró una manera de arreglarlo. Podemos revertir el proceso. Ara respiró esperanza surgiendo a través de. Ella puede sanar este mundo, pero mientras trabajaba para comprender los complejos sistemas, Ara se dio cuenta de que las implicaciones se extendían mucho más allá de Necroa Prime. La tecnología aquí, si se usa correctamente, podría transformar mundos, crear hábitat, donde antes no existía ninguno en las manos equivocadas. También podría ser un arma de poder inimaginable. Intercambio de ideas y tecnología sobre la verdadera justicia no será fácil, pero si podemos sobrevivir en un mundo muerto, podemos hacer cualquier cosa, mientras los aplausos estallaban a su alrededor. Ara se permitió una pequeña sonrisa. El Trigonal Galáctico había querido romperla, para usarla como un ejemplo de su poder absoluto. En lugar de eso habían creado el catalizador para su propia caída y el nacimiento de una nueva era. Necra Prime, una vez un símbolo de muerte y desesperación, ahora se estaba convirtiendo en un faro de esperanza a medida que su restauración continuaba, y Ara Chin, una vez un prisionero condenado, ahora estaba listo para liderar la galaxia hacia un futuro más brillante. El espíritu humano probado en el crisol del mundo muerto no solo había resistido, sino que había triunfado, remodelando los mismos cimientos de la sociedad galáctica en el proceso. Mientras el nuevo Consejo Galáctico comenzaba su primera sesión, las estrellas mismas parecían brillar un poco más, anunciando el amanecer de una nueva era de cooperación en la exploración y posibilidades ilimitadas.